Ok, acá en el buscador colocamos así FastAPI y nos aparece la página oficial de FastAPI. Y acá podemos encontrar guías sobre cómo usar FastAPI, cómo consumir los datos, cómo conectarte a la base de datos y mucha información más. Aquí hay una opción que dice, por ejemplo, acá al lado derecho dice requerimientos o requerimiento. Okay. Ahí te dice que debes de tener Python 3.7 a más, la versión de Python, y también debes instalar FastAPI y Ubicore, así como dice acá. Okay. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto en Android Studio. Acá tengo un directorio, aquí voy a crear una carpeta para el proyecto. Vamos a ponerle archivos. Okay. Esta carpeta la voy a abrir con Visual Studio Code. Presiono el botón derecho sobre la carpeta, abrir con Code, y acá se me ha abierto. Okay. Entonces aquí voy a crear un nuevo archivo, vamos a llamarle main.py con las extensiones de Python. Okay. Y aquí vamos a crear el primer ejemplo básico de cómo crear una API con FastAPI, y más adelante vamos a crear el CRUD, que incluye las 4 tareas: crear, leer, actualizar y eliminar. Bien, acá nos dice primero que debemos instalar con este comando pip install FastAPI. Una manera rápida es copiar el comando, seleccionamos y lo copiamos. Okay. Abre tu consola de comandos favorita, siempre y cuando te permite ejecutar comandos pip. Yo suelo usar mucho Jigbash, esta consola de comandos. Esta consola, por cierto, la puedes encontrar, buscas en internet Jigbash, entras ahí, fíjate la página geek-csm.com, downloads y bajas la versión de la consola para tu sistema operativo. En mi caso yo estoy usando Windows, descargaría para Windows, ¿cierto? Yo ya tengo instalada esa consola, entonces acá pego el comando pip install FastAPI, presiono enter. Se te instala de manera global, ¿vale? Como yo ya lo tengo instalado, por supuesto que he hecho una prueba antes de hacer este video, si no, no tendría sentido hablar algo de lo que no he probado. Entonces acá me dice que el requerimiento ya está satisfacido, entonces ya hemos instalado. A ti te va a salir instalando FastAPI, déjalo que instale, no muevas nada para que todo salga bien. Acá en la documentación también nos dice que debemos instalar acá pip install Ubicore estándar. Entonces vamos a copiar todo de acá con las comillas dobles, presionamos y lo copiamos y pegamos acá, presionamos enter. Y por supuesto que yo también lo he instalado porque también he hecho pruebas, si no, repito, no tendría sentido que hable algo de lo que no he probado. Acá entonces ya dice que está instalado. Tenemos entonces los requerimientos tal cual como debe ser. Acá nos brindan un ejemplo de cómo crear una API rápido, pero básicamente es el ejemplo que vimos en la diapositiva. Mira, te voy a mostrar, creo que se ve, acá está, es el ejemplo que vamos a hacer. ¿Okay? Entonces vamos a nuestro archivo main que creamos acá y ahí vamos a hacer así from FastAPI y luego hacemos import y ahí hacemos FastAPI. Ya automáticamente nos detecta Visual Studio Code que tenemos instalado FastAPI y nos autocompleta, ¿no? Acá hacemos otro from, vamos a hacer from typing import union. Okay. Ahora aquí vamos a hacer una variable add y dentro metemos FastAPI y luego hacemos import y luego unión, no, perdón, acá sería FastAPI paréntesis nada más. Y ahora acá vamos a hacer @add, vamos a crear nuestra primera ruta check y acá entre comillas dobles
la ruta principal. ¿Okay? Y acá vamos a crear una función. Vamos a ponerle root o main, por ejemplo, o inicio o home también puede ser. Esta función acá va a retornar un mensaje entre llaves. Vamos a poner así: hola punto mundo, como texto también. ¿Okay? Ahora entonces vamos a ejecutar nuestro servidor de FastAPI. Bien, para iniciar el servidor debemos tener la consola abierta dentro del directorio del proyecto donde se encuentra este archivo main.py. Acá, vale, vamos acá en archivos. Entonces por la consola yo voy a entrar a cd archivos, a la carpeta, y ya estoy acá dentro del archivo main. Si hago un ls puedo ver que está el archivo main. ¿Okay? Bien, antes de iniciar el servidor es importante que debemos crear nuestro entorno virtual para aislar todo nuestro proyecto. De esta manera, si mueves tu proyecto a otra computadora, estás llevando todos los componentes y elementos y paquetes que instalen en tu proyecto y te va a tener que funcionar ahí, ¿vale? Entonces vamos acá a hacer pip install virtual en para instalar virtualen. Bien, ya lo tengo instalado. Si tú no tienes instalado, instálalo, deja que instale, que termine, no más nada. ¿Okay? Ahora vamos a crear nuestro entorno virtual. Hacemos así: python -m virlen y el nombre de nuestro entorno virtual. Vamos a ponerle mi entorno virtual. Presionamos enter. ¿Okay? Bien, si vamos acá, se nos ha creado un directorio en mi entorno virtual con esos directorios, y acá hay un directorio script y dentro un archivo activate. Vamos a ejecutar ese archivo. Entonces sencillamente, ya que nos encontramos acá en directorio archivo, accedemos, vamos a hacer este comando source mi entorno virtual, directorio scripts, y luego activate. Mira, mi directorio de mi entorno virtual, directorio script y el archivo activate. Directorio de mi entorno virtual, directorio script y el archivo activate. Presiono enter y mira, una vez que se ha activado mi entorno virtual, acá arribita me aparece mi entorno virtual. ¿Okay? Y ahí hay que volver a instalar estos paquetes por seguridad. Los que instalamos acá, mira, en la página instalamos FastAPI y Ubicore estándar. Como ya los comandos los tengo aquí en la consola, en el historial, porque ya los he instalado, con la flechita hacia arriba retrocedo y primero instalo FastAPI, presiono enter. ¿Okay? Fíjate que ahora sí me está instalando, mira, porque en el entorno virtual es como que se genera un nuevo entorno aislado y hay que comenzar a crear todo. Por eso es importante crear tu entorno virtual en cualquier proyecto de Django antes de avanzar mucho, para que luego no tengas que volver a instalar los paquetes y volver a configurar todo. Bien, ya instalamos FastAPI. Ahora el otro es pip install Ubicore estándar. También lo tengo en la historial acá con la flechita hacia arriba en la consola. Voy al comando acá, presiono enter. Okay, también se está instalando. Bien, ahora sí podemos trabajar tranquilo. Recuerda siempre, cada vez que inicie tu proyecto o lo continúes, activa tu entorno virtual. Por ejemplo, yo lo cierro y abro la consola acá en proyecto y el entorno virtual está desactivado, no aparece el paréntesis con el nombre del entorno virtual. Entonces ejecutamos el comando que ejecutamos source mi entorno virtual, script activate, y acá activamos el entorno virtual. Cuando tu entorno virtual está activo es porque está en el nombre del entorno virtual entre paréntesis. Okay. Ahora sí, entonces vamos a iniciar nuestro servidor. Acá en la documentación nos dice que debemos ejecutar este comando, ¿no? Vamos a ejecutarlo entonces.
acá ubicore main act reload, ubicore main act doble guión medio reload. Presionamos enter y mira, iniciamos el servidor de FastAPI. Acá está en este puerto 8000. Vamos a seleccionarlo, lo copiamos, o también lo puedes escribir directamente acá en la barra de navegación y acá así. Y mira, mostramos el mensaje hola mundo. Ok, nuestra API REST entonces está funcionando. Ok, acá en la terminal nos dice que la petición JET ok 200, entonces está bien. Ahora voy a mostrarte una herramienta llamada Postman. Esta de acá, de repente has escuchado de ella, de repente no, y te voy a enseñar unas cositas. Postman es una herramienta, bueno, acá me dice permitir acceso, hay que darle los permisos. Esta herramienta te permite realizar pruebas de tus API REST. Por ejemplo, yo puedo escribir esta ruta de acá con el puerto 8000, esta ruta local, la copio y la pego acá. Bueno, ahí está pegado, lo pegamos, ¿no?, con control V, y acá elegimos el método JET. Recuerda que acá en el archivo main he definido el método JET, entonces tengo que usar ese método tal cual en la herramienta Postman. Acá presiono Send y mira, me devuelve un JSON con esa información, ¿vale? Postman lo puedes descargar de su página. Escribe en internet, ingresa y busca Postman, ingresa a su página y ahí puedes descargar. Postman es gratuito, tiene funciones obviamente de pago, pero las gratuitas son buenas para probar tu API REST. Y vamos a usar esta herramienta Postman para hacer prueba de las tareas CRUD que te mencioné. Vamos a hacer una API REST con tareas CRUD. Vamos a crear un registro, vamos a leer, vamos a actualizar un registro y eliminar un registro. Son las tareas básicas de un sistema, un software, y obviamente de una API REST también. Ok, entonces vamos acá, tenemos nuestro archivo main, ¿cierto? Para crear nuestras tareas CRUD de nuestra API REST vamos a hacer tareas básicas. Entonces, para comenzar vamos a tratar de hacer todo en el mismo archivo main.py. Ya tú con calma lee la documentación de FastAPI y mira cómo se estructura bien todos los archivos del proyecto para que mantenga una buena práctica. Entonces acá vamos a crear la primera tarea, que sería crear, ¿vale? Pero ¿por qué no también una tarea más, que sería listar todo, ¿no? Listar todos los registros, ¿vale? Vamos a crear una para leer todos los registros. Entonces acá vamos a poner así, leer todos los registros, y ahí vamos a definir así app.jet y vamos a poner slash productos. Cuando ingresemos a esta ruta, slash productos con Postman, es decir, acá slash productos, vamos a devolver los datos. Ok, acá vamos a crear acá una función llamada listar todo. Y acá vamos a poner dos puntos, vamos a crear acá cursor, una variable, tú le puedes poner otro nombre, yo le voy a poner cursor. Y acá vamos a hacer vamos a poner un mensaje, vamos a ver, hola por ejemplo, y acá vamos a hacer un return para retornar esa variable cursor que contiene el mensaje hola. Entonces si ingreso a esta ruta debería obtener el mensaje hola. Si voy acá, bueno, ya escribí ruta, tenemos el método JET porque acá le definimos el método JET y presionamos enviar. Mira, acá me devuelve el mensaje hola. Entonces ya tenemos nuestra primera API REST, pero la idea es que esta API REST se conecta a la base de datos. Vamos a listar productos de la base de datos. Yo tengo una base de datos que viene con SAN. Acá SAN es una herramienta que te permite montar PHP, MySQL, Apache, ¿no? Y la base de datos es MySQL. Esa herramienta también la puedes buscar
Sun, entras a su página y también puedes descargar. Tiene muchas versiones, tanto para Windows, para Linux y para Mac. Yo tengo instalada por supuesto la de Windows, porque estoy trabajando en Windows 10 de 64 bytes. Entonces descárgala, es gratuita. Todas las herramientas que te estoy mostrando son gratuitas, las puedes descargar, no hay problema. Entonces yo cuando abro Sun, la primera vez que tú abres Sun te va a aparecer así: detenido estos dos servicios. Te recomiendo solo activar Apache MySQL, darle en Start y acá Start, y también puedes darle acá al lado derecho en Config y acá dice Auto Start los módulos. Para que se inicien automáticamente esos módulos, marca Apache MySQL, son los que suelo usar, ¿vale? Y que esté así verdecito. Ya si hay otro problema de que no enciende estos servicios, ya debes revisar algo en tu computadora. Y habrá algún servicio que está dando conflicto, eso ya escape de mí, pero en la mayoría de casos te debería de funcionar. Lo instalas como cualquier programa, te va a pedir que elijas dónde está tu directorio de instalación, o sea, déjalo que instale tal cual, déjalo. Si tú quieres, puedes cambiar la ruta de directorio de instalación, pero instalarlo como cualquier programa, perdón. Bien, entonces acá ya tenemos MySQL. Si yo presiono aquí admin, me abre PHPMyAdmin, que es una herramienta para gestionar la base de datos MySQL. Entonces acá yo tengo al lado izquierdo, tengo una tabla llamada test. Acá vamos a crear nueva y vamos a ponerle a ver, nombre de productos, bicicletas, ok, bicicletas, y va a tener, vamos a ponerle 5 columnas, pero acá ya nos dejó las columnas, hay que definirla. La primera sería ID, vamos a ponerlo como incrementable de 10 o 11, acá que sea autoincrement, porque el ID queremos que lo genere automáticamente la base de datos y no estar creándola nosotros. Acá vamos a ponerle nombre y vamos a ponerle de tipo varchar y 255, y acá sería nombre precio, también varchar de tipo 255, y acá stock también varchar de tipo 255. Okay, y un campo más, aquí arribita le podemos añadir uno, escribimos uno, ese sería el campo created act. Este sí hay que ponerle tipo timestamp y por defecto que guarde el current timestamp o la fecha actual en que se crea el registro, ¿vale? Presionamos guardar, ya está. Acá tenemos nuestra tabla de bicicletas. Ahorita está vacío, pero tenemos los campos ID, nombre, precio, stock y la fecha de creación. Tú puedes agregarle más campos, no hay problema. Para este ejemplo voy a usar esos campitos de acá: ID, nombre, precio y stock, y create act o fecha de creación. ¿Okay? Entonces ahora vamos a hacer la conexión a la base de datos. En FastAPI es muy sencillo hacerlo. Recuerda que todo vamos a hacerlo dentro del mismo archivo main.py. De ahí vamos a crear otros archivos que son modelos y esquema, pero básicamente todo vamos a hacerlo en main.py. Repito, tú investiga bien la documentación de FastAPI para que veas cómo se estructura mejor. Recuerda que estamos comenzando y lo importante es tener la base. La base te va a ayudar para hacer cosas más complejas y avanzadas en el futuro. Entonces aquí, antes de esta ruta JEC, vamos a crear mi BD o mi base de datos. Acá voy a hacer uso de MySQL hay que importar MySQL y para que más que todo nos autocomplete, ¿no? Y estar seguro que estamos escribiendo en el código. Yo puedo haber escrito, pero mejor que me autocomplete. Acá vamos a hacer así, vamos a hacer from database import, y acá vamos a hacer
perdón, acá vamos a hacer from models, import y bicicletas. Vamos a crear luego un modelo bicicletas, así que hay que dejarlo de una vez importado. Y acá vamos a importar MySQL, import MySQL punto connector. Okay. Ahora, si no tienes instalado MySQL, recuerda instalarlo, y te voy a enseñar en un momento cómo se instala también. Bien, acá hacemos mi BD. Este es una variable mi BD, y aquí vamos a crear la conexión a la base de datos, igual MySQL.connector que definimos acá, y luego hacemos uso de .connect, y entre paréntesis vamos a acá declarar host, localhost, servidor local, luego el usuario. La base de datos que tengo solo tiene nombre de usuario, pero no tiene contraseña. Es una base de datos local de prueba, así que para pruebas está bien, pero si tú tienes una base de datos que va a estar publicada en internet, va a ser usada por varios usuarios, tienes que poner una contraseña, por supuesto. En mi caso yo solamente voy a poner vacía porque no le he puesto base de datos, y el nombre de la base de datos test. ¿Por qué test? Porque si vamos acá, mira el nombre acá al lado izquierdo, la base de datos se llama test, y la tabla que vamos a usar se llama bicicletas. Okay. Ahí. Ahora necesitamos instalar MySQL Connector. FastAPI nos permite usar diferentes bases de datos, pero nosotros vamos a usar la base de datos MySQL, así que hay que instalarlo. Para instalar MySQL vamos a hacer uso de SQL Alchemy. Mira mi pantalla. SQL Alchemy es un kit de herramientas Python SQL y mapeador relacional de objetos que nos permite trabajar con bases de datos. En este caso vamos a hacer MySQL, vamos a hacer uso de MySQL. Entonces vamos a ejecutar este comando acá. Hay que detener con control C, detengo el servidor de Python. Si no se detiene, bueno, hay que cerrarlo, o por último dejamos abierto y abrimos otra terminal para trabajar ahí con nuestros comandos. Por supuesto hay que iniciar ahí, siempre inicia el entorno virtual, ¿vale? Porque si no, todo lo que avances no se va a aislar en tu entorno virtual. Acá lo activamos, verifica que tu entorno virtual esté activado cuando aparece en paréntesis. Si no está el paréntesis y el nombre del entorno virtual, es porque no está activado. Entonces acá vamos a ejecutar el comando install SQL Alchemy MySQL-medio connector medio Python. Presionamos enter y se está instalando, ¿vale? Deja que termine de instalar. Vamos a ir, este paquete nos va a permitir conectar nuestra API REST a MySQL. ¿Okay? Más adelante vamos a necesitar otra extensión, otro paquete, ahí lo instalaremos. Pero lo bueno es que estamos usando el entorno virtual siempre, cada dependencia siempre que se quede en tu entorno virtual. Nunca continúes tu trabajo sin haber activado tu entorno virtual. ¿Okay? Bien, ahora ya hemos hecho nuestra conexión a la base de datos. Ahora vamos a definir nuestro modelo. Si te das cuenta, aquí arribita nos dice que no existe el modelo, es porque vamos a crearlo todavía, por eso que nos dice ahí. Acá al lado derecho vamos a crear un nuevo archivo, vamos a llamarlo models.py, extensión de Python, y ahí vamos a definir los datos que va a manejar nuestra API REST. Acá vamos a hacer así,
vamos a comentar haciendo from SQL Alchemy. Viste que ya me autocompleta porque lo hemos instalado. Punto schema. Y luego perdón, acá sería punto types, porque vamos a usar algunos tipos. Por ejemplo, podemos usar un integer o un varchar también, ¿no? Ahí puedes tú jugar con eso. En este caso, cuando tú deseas usar tipos, puedes hacer así, o incluso si quieres llamar a un timestamp, fecha y hora, ahí está, ¿vale? Pero yo lo voy a dejar así de ejemplo. Pero lo que sí voy a hacer es uso de Pydantic, justo la extensión que te dije que vamos a instalar más adelante. Si yo hago acá, voy a hacer así, from Pydantic, import, vamos a hacer uso de base model. Vamos a hacer lo más sencillo posible en nuestra API REST. Ahora, esta extensión Pydantic a mí me la detecta porque yo lo tengo instalado de manera global, pero tengo que instalarlo dentro de mi entorno virtual también. Hay una herramienta que se llama Pydantic. Mira acá, Pydantic. Ingresas a la página de Pydantic y ahí te explican cómo instalarlo, cómo usarlo, ¿no? Entonces acá vamos donde dice Usage, nos dice cómo debemos instalar, cómo podemos iniciar con esa herramienta. Hay mucha información ahí, ¿vale? Pero vamos a instalar Pydantic para poder usarlo, por supuesto. Vamos a cerrar acá. Para instalar Pydantic vamos a hacer así, pip install Pydantic, presionamos enter y ya está instalado. Ok, es genial. Entonces ahora acá abajito vamos a definir los tipos de datos de nuestro producto. Este de arriba te lo dejo como ejemplo cuando tú intentes usar tipos de datos de SQL Alchemy. Okay. Pero este acá sí vamos a usar Pydantic, más que todo el base model. Entonces acá creamos una clase llamada bicicletas y ahí le pasamos base model. Ese base model lo hemos definido acá arribita. Okay. Entonces aquí hay dos puntos. El primer tipo de dato va a ser el ID de tipo integer o número. El segundo sería nombre de tipo string. Acá hay que ponerle none igual none. Okay. ¿Qué significa todo none? Que no vamos a definirle un valor, ¿no? Por ejemplo, cuando este elemento, este tipo de dato de aquí no recibe algún valor, tú le puedes poner acá un valor por defecto. Por ejemplo, nombre Jorge Rojas, por ejemplo, que es el valor por defecto si es que el usuario no envía un dato de tipo nombre en su API REST. Pero como si vamos a enviar datos, vamos a dejarlo como none, todito de acá, todito los campos. Voy a seleccionarlo y copiar para avanzar un poquito más rápido. Sería nombre, precio, stock. Si vamos acá a la base de datos, tenemos en estructura tenemos el campo nombre, ID, nombre, precio, stock y la fecha de creación. La fecha de creación no la voy a poner porque automáticamente ya la API REST va a generar la base de datos, va a usar la base de datos del sistema y la va a insertar. No necesitamos instalarla programando o mediante programación. Entonces acá sería nombre, precio y stock. Okay. Esos tres campos, nombre, precio y stock, y el ID por supuesto. Bien, ya tenemos nuestro modelo creado, eso sería todo. Si vamos acá a Mine, ya no nos da el error de modelo porque ya hemos creado nuestro modelo bicicletas. Okay. Ahora vamos a ir acá abajito donde listamos todos los productos. Si hacemos un listado,
no vamos a obtener ningún dato, porque acá vamos a examinar, no tenemos ningún dato creado, ¿no? Pero podemos insertar un dato para hacer la prueba, para listar al menos ese dato. Entonces acá vamos a insertar, acá arribita insertar, y acá colocamos un nombre. Vamos a ponerle bicicleta roja, por ejemplo. Acá un precio de 300.00 y un stock de 25, por ejemplo, ¿ok? Y presionamos continuar y ya está. Se nos insertó. Vamos acá a examinar y ya tenemos acá nuestro primer dato: nombre, bicicleta roja, precio, stock y la fecha. Como la configuramos como un timestamp, automáticamente la base de datos lo va a insertar, no necesitamos insertarlo, ¿ok? Entonces vamos a listar al menos este datito. Vamos al archivo main, acá donde definimos leer todos los registros. Vamos a crear así, debajito vamos a quitar esto. Acá abajito vamos a poner cursor igual, y acá llamo a mi conexión de base de datos que está acá, mi BD, ¿ok? Recuerda que esta conexión la puedes colocar en otro archivo y importarla, pero como estamos comenzando y hay que tener la base, vamos a hacerlo lo más sencillo posible, ¿ok? Acá llamamos a mi BD, ese mi BD lo definimos acá arribita, que es la conexión a la base de datos, y ahí vamos a pasarle punto, cursor, puntos. Acá abajito igual declaramos cursor, pero le pasamos execute, y acá vamos a ejecutar una query para seleccionar los datos, todos los datos que hay en la base de datos, específicamente en la tabla bicicletas. Entonces aquí en execute vamos a hacer así: consulta query pura, select from bicicletas. Acá vamos a crear una variable resultados o resultado. Igual le pasamos la variable cursor que definimos arriba con la consulta, y le vamos a pasar el método fetchAll para solicitar todos los archivos, todos los datos, perdón, que hay en la base de datos. Por último hacemos un return y ahí le vamos a ponerle bicicleta, por ejemplo, dos puntos, y le pasamos la variable resultado, perdón, dos puntos, la variable resultado. Perdón, acá es entre llaves, no en paréntesis, entre llaves, y acá la variable resultado. Esta variable resultado está acá arribita, ¿okay? Vamos a parar nuestra API REST. Si da algún error lo corregimos. Siempre revisa tu servidor si está ok. Por el momento está todo ok. Ahí te aparecen errores y te sirven para corregir, ¿no? Vamos acá a Postman y vamos a solicitar, presionamos Send, y mira, obtenemos la bicicleta roja. Esta bicicleta roja, recuerda que la insertamos acá arribita. Si yo le cambio el stock a 25, puedo hacerlo aquí, doble clic, le pongo 35, doble clic, 35, presiono en un lado y se graba 35. Si solicito nuevamente, mira, a la API REST, vamos acá, vamos a actualizar nuevamente. Ahí está, ahí devuelve 35. A veces puede que se cachee un poco la información. Cuando pasa eso, por ejemplo, yo cambio acá, mira, el 35 le pongo 45 o 50, por ejemplo, 50, y se graba. Y si yo pido acá en la API REST, mira, sigue apareciendo 35 en el stock. Entonces lo que podremos hacer es detener el servidor con control C, cerramos, abrimos la terminal en nuestro proyecto, iniciamos siempre hay que iniciar el entorno virtual y iniciamos el servidor de FastAPI, que nuevamente, y actualizamos, vamos a pedir, ya me dice 50, mira, me volvió 50 porque acá cambiamos, acá modificamos el stock en 50. A veces se cachea en la sesión la información, ¿ok?
Entonces estamos listando nuestro producto. Ahora vamos a crear un método para crear un producto. Acá vamos a acá sería arribita, que ponerle listar todos los registros. Okay, acá abajito vamos a crear un registro, una función, y acá comenzamos a hacer uso de app. Vamos a hacer uso de post, el método post de FastAPI, porque al enviar datos vamos a hacer un post, ¿no? Ya no sería un get. Get se usa para solicitar datos, pero para enviar datos a la base de datos usamos post. ¿Okay? Y acá vamos a definir acá una ruta. Igualmente va a ser la ruta productos. Tú dirás, si acá también tenemos la ruta productos, pero lo que cambia es el método. Ese es una API REST. Acá le cambiaremos el método post y la ruta se mantendría siempre, ¿vale? Acá definimos una función, vamos a ponerle crear, y ahí cuando insertemos vamos a definir qué datos vamos a insertar. Vamos a poner el nombre, que es de tipo string, se define como CTR acá, el precio, dos puntos, también es de tipo CTR o string, el stock, dos puntos, también es de tipo CTR, coma, eso sería los tres datos, ¿no? Acá dos puntos. Por aquí vamos a crear una variable llamada cursor y voy a hacer uso de mi BD. Mi BD es la conexión que definimos acá arriba a la base de datos. ¿Okay? Y ahí voy a pasarle punto método cursor de FastAPI, y acá vamos a hacer la consulta pura para insertar un nuevo registro a la base de datos. Hacemos insert into, este es consulta query pura. No te preocupes, no necesitas saber todo SQL, sino en este caso para insertar o eliminar o actualizar, que vamos a ver solo ese tipo de tareas, ¿no? Ya más adelante puedes aprender otro tipo de consultas, no te preocupes, se va de poco a poco. Insert into, acá vamos a insertar en la tabla bicicletas, esta que tenemos acá, vamos a insertar una bicicleta y vamos a mandarle los campos nombre, precio y stock. Recuerda que la fecha se genera automáticamente. Acá después del paréntesis vamos a hacer values. Este paréntesis vamos a ponerle así, porcentaje y una S. Este sería el primero para el nombre, luego el precio y stock, ¿no? Nombre, porcentaje, este para el precio, coma, porcentaje y el stock. Y ahorita vas a ver por qué defino así como porcentaje y S, porque acá abajito vamos a crear otra variable llamada valores. Vamos a dejarlo como val de valores, y ahí igual entre paréntesis vamos a definir nombre. Este nombre lo definimos acá arribita, coma, precio y coma, stock. Aquí definimos, llamamos a nombre, precio y stock, lo metemos acá, y por defecto ya FastAPI sabe que estos valores de acá son los que definimos acá, nombre, precio y stock, y vamos a unir estas dos consultas de aquí en una sola. Para eso hacemos acá cursor punto, hacemos uso del método execute de FastAPI, y acá pasamos la consulta SQL
coma y los valores o la variable val que definimos acá, los cuales vamos a insertar en la base de datos. Y para que se ejecute esa consulta llamamos a MiBD. MiBD, recuerda que lo definimos acá arribita, la conexión, y le pasamos el método commit, paréntesis, perdón, y vamos a devolver un mensaje. Cuando el usuario cree un producto nuevo, le mostramos el mensaje registro creado correctamente. Okay. Y si vamos acá, vamos a probar la API REST, vamos a insertar, vamos aquí, vamos a pasarle aquí en la herramienta Postman, vamos a ir acá donde dice body, perdón, en parámetros sería acá, ¿no? Acá yo tengo ya nombre, precio y stock. Ok, vamos a quitarle de acá. Acá vamos a ponerle bicicleta. A ver, acá tenemos bicicleta roja, vamos a ponerle bicicleta azul, bicicleta azul, precio de 250 y stock 30. Okay. Acá arribita hay que elegir el método post, porque recuerda que estamos definiendo acá post, el método post, el de acá sí era get, pero este post. Entonces vamos a ejecutar acá, presionamos send y mira, nos dice registro creado correctamente. Hemos insertado una nueva bicicleta, un nuevo registro en la base de datos. Vamos a ver la consola. Sí, acá me dice ok, por ahora todo va bien. Vamos ahora a la base de datos, actualizamos y mira, se nos ha insertado nuestra bicicleta. Hemos hecho la primera tarea crew, que es create o crear. Tú cuando uses las API REST que usan WhatsApp, Telegram, básicamente sería así. Tú cuando envías un mensaje en un grupo de WhatsApp o Telegram, o cuando le envías un mensaje a una persona o contacto directamente, al enviarle ese mensaje estás enviando si bien el mensaje al contacto, pero en la base de datos se está insertando en su API REST. Estamos creando, no hacemos un insert de esa información. Eso ya lo han creado sus propios programadores, ingenieros de WhatsApp y Telegram. Entonces ya tenemos ahí nuestra primera información. Vamos a insertar otra, por si acaso. Vamos a poner acá bicicleta, aro, el tamaño del aro 27, por ejemplo. Vamos a ponerle un precio de 450 y stock de 35. Ok, presionamos send, enviar. Nos dice que se ha registrado, el registro se ha creado correctamente. Vamos, actualizamos la base de datos. Acá está bicicleta aro 27. Tenemos 3 registros. Fíjate que la fecha de creación lo genera automáticamente, no tenemos que enviar esa información. Okay. Bien, ahora vamos a hacer la tarea read, la segunda tarea. No estoy contando la tarea principal, esta de aquí, que lista todos los registros. Ese sería como un react también, pero general, que lee todos. Nosotros vamos a hacer un react para un ID independientemente. Vamos a obtener cada dato por su ID. Eso lo vamos a ver después, pero ahorita vamos acá a colocar así, leer un registro. Entonces aquí vamos a hacer uso de nuevamente get, app.get, y creamos la ruta productos. Pero lo que voy a hacer acá, vamos a leer un registro independiente uno por uno. Para eso hay que pasarle aquí el ID. Entonces acá después productos slash entre llaves ponemos ID y de ahí vas a ver por qué. Acá abajito vamos a crear una función llamada leer y ahí vamos a obtener el ID como tipo integer o entero, porque es un número entero. Y acá vamos a definir nuestra variable cursor. Vamos a MiBD, recuerda que MiBD es la conexión,
que hicimos acá arriba a la base de datos, y ahí pasamos al método cursor de FastAPI. Acá hacemos cursor nuevamente, punto, llamamos al método execute de FastAPI y ahí colocamos F, y en las comillas doble vamos a hacer una consulta query para seleccionar un registro por su ID. Acá vamos a hacer así, vamos a hacer select from bicicletas, la tabla bicicletas, query cuando el ID es igual entre llaves al ID. ¿Okay? Ese ID lo obtenemos acá, lo recibimos de la ruta de acá. ¿Okay? Ahora vamos a hacer una variable resultado, vamos a crear, y ahí vamos a pasar el cursor, que es la consulta de acá arriba, y para que llame a ese dato para que hacemos la solicitud de ese registro a la base de datos, hacemos uso de fetchOnly. Este método fetchOnly obtiene un solo registro. Este método fetchOnly es nativo del mismo FastAPI. ¿Okay? Y acá entonces vamos a hacer así, vamos a hacer un return, y acá entre llaves vamos a definir bicicleta. Tú puedes formatear la estructura de datos como quieres que se devuelva, no hay problema. Para este ejemplo yo lo estoy devolviendo así, bicicleta, y luego puntos resultado. Este resultado es la variable de acá arribita. ¿Okay? Entonces vamos a pasar el ID y usar el método check. Vamos a Postman, acá usamos el método check, y acá vamos a quitarle check porque no vamos a enviar estos parámetros, sino vamos a obtener ya un dato de la base de datos. Acá arribita colocamos slash y luego el ID que queremos obtener. Por ejemplo, acá tenemos 3 datos, cada uno tiene un ID. Por ejemplo, vamos a tener los datos del ID 2, que es bicicleta azul, precio 250, stock 30 y está acá. Entonces pasamos el ID 2 y obtenemos los datos del ID 2. Hemos hecho entonces el segundo método, que es leer. Ahora vamos a ver el tercer método, que sería update o actualizar. Okay, entonces acá vamos a crear actualizar un registro. Aquí vamos a hacer uso de el método PUC, es decir, para actualizar un registro acá vamos a tener que usar también PUC, ¿vale? Ahí lo dejamos para usarlo después. Es importante saber qué métodos se utiliza en una API REST. Otros suelen usar patch para hacer una actualización media o parcial, pero PUC es más completa. Vamos a usar PUC, entonces ahí definimos productos, y también hay que pasarle el ID del registro el cual queremos actualizar. Vamos a crear nuestra función actualizar, y ahí vamos a definir así ítem, y vamos a nuestro modelo bicicletas, el que tenemos acá. ¿Okay? Ese modelo bicicletas lo estamos importando acá arriba. Ese modelo contiene todos los datos que estamos usando. Aquí vamos a crear una variable y pasamos ítem.id, es decir, vamos a recibir este ID de acá arribita, y en el modelo ya se está indicando que ID es un tipo de dato. Entonces llamamos a ítem y ítem.id, accedemos al ID del registro que queremos actualizar. Ahora vamos a poner acá una variable n, que significaría nombre, ¿no? Es la inicial de nombre. Tú puedes ponerle los nombres de variables que desees, no hay problema. Acá sería ítem nombre, acá sería p
ítem precio, y el último sería S stock. Ok, tenemos ID, nombre, precio y stock. La fecha de creación, recuerda que automáticamente lo genera el API REST, la base de datos. No necesitamos crear la fecha. Lo puedes hacer, pero hay que dejarlo así. Lo normal es que solo el sistema genere la base de datos. ¿Okay? Bien, aquí vamos a hacer uso de una variable cursor. Ahí llamamos a nuestra conexión mi bebé, recuerda, la definimos acá arribita, la base de datos. Luego pasamos el método de FastAPI Cursor, y acá vamos a hacer una consulta pura de SQL. Vamos a hacer un update la tabla bicicletas. El primer dato que vamos a actualizar va a ser el nombre, y le ponemos así porcentaje IS, ya que abajito vamos a definir los valores, así como acá arribita definimos al insertar, así estos valores, así vamos a hacerlo, pero esta vez para actualizar, coma, acá precio igual porcentaje IS, nombre, precio, y el último sería el stock igual porcentaje IS, y hay que decirle que actualice por el ID que le vamos a indicar. Debemos pasarle el ID del registro que queremos actualizar. Entonces acá sería UR ID es igual, también vamos a pasarle el ID abajito. ¿Okay? Por acá abajo vamos a crear los valores que vamos a actualizar. Vamos a poner val, que significa valores, y acá entre paréntesis pasamos la variable i acá arribita, que es el ID. No, el ID lo ponemos al último, por acá al lado derecho al final se coloca el ID, ¿no? URID, para mantener el orden. Primero sería el nombre, luego el precio, luego el stock. Entonces colocamos N, P y S. Vamos a meter esos datos: N, nombre, P, precio y stock. Y el último es el ID, la variable i, que está aquí arribita, que obtiene el ID. ¿Okay? Y ahora acá pasamos cursor y le indicamos el método execute para que ejecute la consulta SQL que está acá arriba y le pase estos valores de acá. Llamamos a nuestra conexión IBD, le pasamos el método comic y ya está. Acá hay que retornar un mensaje que diga ¿cómo le pusimos acá? Registro, ¿no? Voy a ponerle registro actualizado correctamente. Okay, vamos a actualizar un registro. Entonces para actualizar, vamos a enviarlo en formato JSON. En ese caso ya no usaremos acá parent, sino vamos a ir acá donde dice body, luego vamos a donde dice wrap, y acá hay que mandar los datos en formato JSON. Abrimos una llave de apertura y llave de cierre, y primero enviamos el ID, ponerlo así, el ID tiene que ser un número. A ver, acá hay que actualizar el primer dato, el 1, ¿vale? Que es bicicleta roja. Entonces le pasamos el ID 1. El ID 1 hay que pasarlo aquí arriba en la ruta, porque acá le decimos que la ruta tiene que pasar el ID, ¿vale? El ID sería el 1, ¿cierto? Coma, acá vamos a poner nombre, vamos a ponerle bicicleta aro 29, por ejemplo, en formato JSON, hay que mandarlo, recuerda. El precio sería 700, por ejemplo, .00, y stock, entre comillas, ¿no? Entre comillas,
stock vamos a ponerle todos los datos. Si bien precio y stock pueden ser de tipo número o entero, yo lo estoy usando como string solo para este ejemplo, pero tú lo puedes enviar como tipo número, como yo estoy enviando el ID como tipo número. El stock vamos a ponerle 65, ¿ok? Entonces acá indicamos que vamos a actualizar el ID 1. El método acá, recuerda, es PUC, porque para actualizar estamos usando aquí el método PUC, ¿ok? Entonces aquí, si no se ve la consulta aquí, ahí lo pongo abajo, por si tapa la cámara, ahí abajito del mío está. Entonces vamos aquí actualizar el registro, enviamos estos valores y nos dice acá el mensaje registro actualizado correctamente. Hemos puesto bicicleta 29, precio 700 y esto 65 al registro con ID 1. Vamos acá, el ID 1 vamos a actualizar. Al presionar acá al lado izquierdo sobre la tabla se actualiza. Mira, bicicleta 29, precio 700 y 65 de stock. Todos esos datos los hemos enviado acá. Entonces esa es la tercera tarea, que sería actualizar o UDAT. Y la última tarea sería eliminar. También tenemos que pasarle acá el ID de registro que queremos eliminar, pero vamos a crear el código. Acá vamos a crear eliminar un registro. Acá hacemos add y vamos a hacer uso del método delete. Acá la ruta productos, igual tenemos que pasarle el ID en la ruta, el ID de registro que queremos eliminar, porque si no le pasas el ID se te va a eliminar todo tu registro y tus datos de tu base de datos. Así que es muy importante colocar esa restricción, ¿no? Vamos a crear nuestra función eliminar. A la función tú le puedes poner el nombre que desees. Yo estoy poniendo el nombre, como ves, para este ejemplo. Acá recibimos el ID como es un número tipo entero, integer. Acá una variable cursor, igual llamamos a nuestra conexión que definimos más arriba, le pasamos el método cursor de FastAPI, cursor.que ejecute esta consulta de acá, F acá antes de los dos, F minúscula antes de las dos comillas dobles, y acá vamos a hacer la consulta query select from, sería bicicletas. Hay que pasarle el ID que queremos eliminar, where ID igual, acá entre llaves el ID, ¿okay? El ID que vamos a eliminar lo recibimos acá en la ruta. Acá recuerda pasarle siempre el ID a tu base de datos porque se te puede eliminar todos los registros. Ahora acá llamamos a nuestra conexión que definimos más arriba y le pasamos commit, y acá abajito vamos a retornar un mensaje, ya, producto eliminado, registro eliminado correctamente. Okay. Bien, vamos a ejecutar. Hay que pasar el ID, por acá indicamos el ID y el método es delete. Entonces acá hay que elegir, en vez de PUC hay que elegir delete, y acá hay que pasar el ID. A ver qué registro queremos eliminar, por ejemplo el registro 2, bicicleta azul. Entonces le pasamos el ID 2. Acá arribita, sencillamente no hay que enviar nada, acá ponemos none, no hay que enviar datos, y en parámetros todo debe estar desactivado porque solo debemos mandar el ID que queremos eliminar. Vamos a ponerle el ID 2 y presionamos en, y acá nos dice registro eliminado correctamente. Entonces si vamos a la base de datos, vamos a actualizar y este registro de en medio del 2 ya no debe estar. Actualizamos, ya no está. Hemos eliminado el registro 2. Entonces hemos hecho la última tarea, que era del delete. Entonces, como puedes ver, hemos hecho las operaciones básicas CRUD, create, react, update y delete, que son las operaciones básicas de cualquier aplicación y cualquier API REST. Conforme practiques FastAPI,
constantemente vas a llegar a dominar y saber estructurar y organizar tu proyecto de la mejor manera posible. Yo he hecho lo más sencillo posible para que entiendas cómo se crea esta API REST y cómo se usa FastAPI. Es una base para que más adelante puedas crear proyectos más complejos. Recuerda practicar mucho porque la práctica hace al maestro.